Jesús Zambrano es el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Inició sus actividades políticas como líder estudiantil mientras cursaba la carrera de físico-matemática en la Universidad de Sonora. Dejó sus estudios y se unió a la Liga Comunista 23 de septiembre y participó en actividades guerrilleras. Fue capturado y encarcelado entre 1974 y 75. Ya en 1997 participó en la elección para gobernador de Sonora, pero quedó en tercer lugar en las preferencias electorales. Fue coordinador nacional de la Corriente Nueva Izquierda, también conocida como Los Chuchos. Ha sido diputado federal y subsecretario de Gobierno, procurador social y delegado en Gustavo Amadero, aquí en el Distrito Federal. Jesús Zambrano, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Jesús, finalmente la izquierda encontró en López Obrador al candidato de la Unidad y, por supuesto, en Miguel Ángel Mancera al candidato para la jefatura de gobierno. ¿Cómo se llega a este proceso de unidad? Bueno, se llega, desde luego, poniendo una enorme dosis de responsabilidad y asumiendo todo lo que significa los enormes retos que tenemos hoy en el país frente a la posibilidad misma de lograr un cambio por la vía de la izquierda en el país y de, al mismo tiempo, fortalecer la continuidad de gobiernos de izquierda en la capital de la República. Y esto llevó a que ya va prácticamente para un año que yo asumí la presidencia nacional del PRD hace 11 meses, que dije que iba a poner por delante el interés fundamental de la unidad como elemento que nos tendría que llevar a que decidiéramos las cosas alejando el fantasma de la división. Hubo el acuerdo de levantar las encuestas que permitieran ubicar al mejor posicionado para la presidencia de la República, primero. La disputa era pues entre López Obrador y Marcelo Ebrard. Se tuvo un resultado, se asumió, se respetó y frente a todos los que se vaticinaba de que iba a haber ruptura, que si los Chuchos por un lado, que si Marcelo, que si Andrés Manuel, al final dijimos, respetamos el resultado. Allí se miden los demócratas cuando no se obtiene el resultado que se esperaba. Y entonces, a cerrar filas, a levantarle la mano a López Obrador. Y lo mismo sucedió en el caso de la candidatura para la jefatura de gobierno. Hubo varios aspirantes, quien mejor posicionado salió, y lo celebró mucha gente, por cierto, fue Miguel Ángel Mancera. Un caso insólito, por cierto, porque es muy difícil que un procurador de justicia salga bien librado de su desempeño. Y además hay el caso de alguien que no era militante del PRD. Que no era militante del PRD, aunque reconocido por su trabajo, ¿no? En la responsabilidad que tenía de procuración de justicia. Jesús, esta situación dentro del PRD de las corrientes, que finalmente no han conseguido armar un esquema distinto, ha llevado consigo a pues otra vez al pleito por las posiciones. Quizá lo que le falta a algunos partidos políticos en México, incluyendo al PRD, es un esquema institucional para escoger candidaturas, para poder elegir internamente. Y ahora se dice hay que ir por encuestas, porque no tenemos un padrón. Esto complica notablemente cada vez que hay una elección la posibilidad de escoger candidatos idóneos. Bueno, sí y no, porque como me lo decía hace unas semanas el presidente del Tribunal Electoral Federal, el PRD en la norma estatutaria es el partido más democrático, pero al mismo tiempo es el partido más complejo. Y tienes razón, no hemos terminado todavía de encontrarle el embonamiento adecuado de las piezas que nos permitan lograr un manejo más civilizado y más institucional de las aspiraciones, reclamos y de las naturales diferencias o diferendos que existen en distintos puntos de vista dentro del partido. Yo se los decía el otro día a compañeros tuyos de los medios de comunicación cuando se iba a instalar el Congreso Nacional el viernes de la semana pasada, de cómo había protestas, incluso algunos que quisieron entrar a la fuerza al Congreso Nacional, justamente exigiendo que se realizaron encuestas, que no fueran acuerdos o imposiciones de las candidaturas que faltan, todas ellas todavía de definir en el Distrito Federal. Y varios incluso de ellos llegaron a bloquear calles. Y yo decía, a ver,
Yo desde luego ofrezco y reitero mis disculpas a nombre del PRD a la sociedad, porque la sociedad no tiene nada de culpa para los problemas que nosotros tenemos. Y es una sociedad a la que le tapamos calles, le bloqueamos avenidas y luego mañana vamos a ir a pedirle el voto. ¿Con qué cara? Ese fue uno de ¿Sí? los errores de 2006, ese plantón de reforma. Eso fue un error, Jesús. Yo creo que se pudieron haber utilizado otras formas de lucha, que pudieron haber permitido expresar la resistencia civil pacífica que todo el mundo estábamos conscientes de que tenía que darse, de que no nos podíamos quedar callados frente al fraude electoral. Bueno, López Obrador tomó esa decisión, lo acompañamos, pero efectivamente terminamos dañando la vida normal de la ciudad y a mucha gente. A partir de esta nueva realidad, hoy la izquierda tiene que mostrar una cara diferente. López Obrador habla de la república amorosa, pero la izquierda requiere también de un planteamiento muy práctico para poder convencer, Jesús. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que se predica con el ejemplo. Estamos dando pasos muy importantes en esto de la república amorosa y de lo del amor por delante, en donde yo digo, la izquierda no está peleada con el amor, queremos una convivencia mejor y una mejor calidad de vida para la gente, y eso al final de cuentas, en cualquiera de las acepciones religiosas o éticas, significa amor. Pero también es la convivencia civilizada, y hemos ido definiendo candidaturas así, civilizadamente. Y al mismo tiempo, allí en donde tenemos responsabilidades de gobierno, pues estamos demostrando que se pueden hacer las cosas diferentes. El caso más emblemático pues es el de la Ciudad de México, en donde hemos logrado que aquí se hagan cosas que le den confianza a la sociedad, que le den confianza a los empresarios de invertir, que le den confianza a la gente a salir a horas de la noche avanzadas a divertirse, o los domingos a salir en estas convivencias de bicicleta, de patinaje, hasta correr por las partes más bellas de la Ciudad de México. Bueno, pues esto, nosotros decimos, ¿a poco esto no se puede hacer en el conjunto del país, en donde acabamos de verlo en Nuevo León, otra vez fugas, conflictos, etcétera, ¿no? Estamos platicando con Jesús Zambrano, aquí en Línea Directa. Jesús Zambrano, ¿qué diferencias hay entre lo que la izquierda planteaba en 2006 y ahora en 2012? Por supuesto, esto independientemente de que su posición en las encuestas pues, les era mucho más benéfica en esa época y hoy tienen que ir remontando de atrás. Mira, yo creo que son esencialmente planteamientos iguales en lo que se refiere a lo que hay que cambiar en el país, reorientar la política económica, posibilitar que haya inversión productiva, que se paguen impuestos como se deben pagar por los poderosos que eluden esa responsabilidad, que se invierta, por lo tanto, en infraestructura, que se genere confianza para generar empleos, que haya más recursos para la educación, ciencia y tecnología, en fin, que reorientemos muchas de estas cosas en política social. Por supuesto, la atención a los más marginados, que lo lograremos si logramos que al mismo tiempo el país crezca económicamente y hay oportunidades de empleo, de educación y de oportunidades en general para las nuevas generaciones. Yo creo que estos son los asuntos que están igualmente presentes, al igual que en el 2000, que fue el año de la alternancia y que Fox finalmente arrebatándonos la bandera del cambio se situó allí, pero llevamos 11 años y cachito de gobiernos panistas que no han logrado resolver este problema de fondo en el país. Y ahora tenemos aunado el de la inseguridad, el de toda esta estrategia insensata de combate al crimen organizado, pues que no ha traído los beneficios que se esperaban. Siguen siendo controladas áreas, territorios importantes del territorio mexicano por el crimen organizado. ¿Cuál sería la alternativa, Jesús? La alternativa es invertir primero en todo lo que el ingenio y las capacidades del país financieras para que se genere, para que retomemos la senda del crecimiento económico, para que haya movilidad social, para que haya empleos, para que cobrando como deben cobrarse los impuestos,
se pueden recuperar. El propio exsecretario de Hacienda, ahora gobernador del Banco de México, decía que se eludían alrededor de 500,000 millones de pesos. Pues son suficientes para que invirtamos en educación, en ciencia, en tecnología, como lo hizo el Brasil, India, China, y ahí están los resultados a la vista. Y al mismo tiempo generar, como decía, movilidad social con empleos bien remunerados, hemos demostrado que se pueden otorgar pensiones alimenticias para adultos mayores de más de 70 años, de que se pueden dar becas a estudiantes de nivel medio superior y superior para que no abandonen sus estudios. Las cifras que hemos conocido últimamente en materia de educación son alarmantes en lo que se refiere a nuestra calidad educativa y al grado de deserción escolar. Entonces, eso es lo que estaría en el fondo de lo que yo identifico como una política de prevención social del delito. Porque aquí no ha habido este desgajamiento del núcleo familiar, de los lazos sociales, porque aquí estamos metiendo otros ingredientes, otros elementos en la Ciudad de México con políticas que está instrumentando la izquierda. Y que ser de izquierda no significa estar peleados con los empresarios, al contrario, yo digo, la izquierda, por lo menos esta izquierda de la que yo formo parte, digo que es la mejor aliada de los empresarios, es la que, con la que los empresarios mejor se pueden entender para garantizarles seguridad en sus inversiones. Esto lo dijo también Marcelo Ebrard durante su campaña, que pues finalmente termina ahí apoyando a López Obrador, lo dice Nueva Izquierda, incluso López Obrador también trata de plantearlo, pero parecería que el discurso por un lado está en esa línea, pero las acciones siguen repitiendo una y otra vez mensajes de no a la entrada de capitales extranjeros o capital privado más bien, a Pemex o áreas estratégicas, no a cierto tipo de presencia, digamos, de reformas laborales. ¿Por dónde esta izquierda realmente tiene la oportunidad de entrar a la modernidad, Jesús? Mira, yo creo que en primer lugar, en lo que se refiere a Pemex, debe aplicarse plenamente la reforma energética que se hizo hace ya 2 años aproximadamente, que le permita una autonomía administrativa y financiera a Pemex. Seguimos aportándole al presupuesto de egresos de la Federación 4 de cada 10 pesos provenientes de Pemex. Seguimos teniendo entonces un presupuesto eminentemente petrolizado, por decirlo de esa manera, y entonces nos estamos paulatinamente matando la gallina de oro, porque no le permitimos que tenga recursos para invertir en exploración, en explotación, en refinación. Pero es que el país necesita dinero, ¿de dónde lo saca? Que paguen, insisto, o que empiecen a pagar como deben pagar los que eluden impuestos. Los 420 grandes grupos corporativos que pagan como pequeños propietarios, deben pagar de otra manera, deben actuar con mucha responsabilidad ante el país. Y luego podemos tener otros esquemas de asociación, como lo ha ofrecido el propio Brasil, en el sentido de esquemas de colaboración técnico-científica entre Petrobras, que es el Pemex brasileño, y nuestra industria petrolera mexicana. Es decir, podemos encontrar un conjunto de esquemas que si los logramos establecer, y hay muchas propuestas afinadas de especialistas en la materia para avanzar en esta perspectiva, si lo logramos hacer, lograríamos otra vez, en lugar de una economía petrolizada o un presupuesto petrolizado, ¿sí? Establecer a Pemex como columna vertebral del relanzamiento y del crecimiento económico de nuestro país. Y en ese esquema, con cadenas productivas nacionales, pueden entrar y deberían entrar una gran cantidad de empresarios mexicanos. Para ganar la elección, decía Marcelo Ebrard en su momento, hay que tener una posición de izquierda, pero también pues hay que ampliar el espectro porque no alcanza con la izquierda para ganar. Sí, efectivamente.
que además fue lo que hizo Lula cuando, después de 3 intentos Fallidos. para llegar y que no lo logró, fallidos, dijo, pues si sigo haciendo las cosas igual me van a salir resultados iguales. ¿Qué necesito? Una apertura de las alianzas, nosotros dirigiendo, nosotros como columna vertebral del proceso, pero aliarnos con otros sectores. Entonces, aquí justamente es lo que estamos trabajando para lograrlo. Estas reuniones diversas que está haciendo López Obrador, por ejemplo, con empresarios de distintas regiones del país, ha provocado que, por lo menos en Coahuila, que es el caso más claro hasta ahorita, un grupo muy grande de empresarios, que son partes de ellos los que estuvieron exigiendo el esclarecimiento de la deuda pública que ilegalmente contrajo Moreira en ese estado, ahora estos empresarios estén en la posibilidad real de figurar como candidatos nuestros de la izquierda, o en Yucatán los empresarios y parte de la sociedad civil que tienen una asociación que se llama Actúa por Yucatán, que nos han pedido hacer una alianza electoral en la que ellos pongan candidatos. Son los que han sostenido en otras ocasiones triunfos electorales en estas entidades. Entonces, así lo vamos haciendo. Van a figurar, estoy seguro, una cantidad muy importante de empresarios nuestros en distintas partes del país como candidatos de la izquierda, y ahí vamos a ir sumando. Y otros sectores de la sociedad, de la intelectualidad, del mundo del deporte, del mundo del arte, que estoy seguro que van a estar allí transitando, caminando con nosotros. Estamos platicando con Jesús Zambrano aquí en Línea Directa. Jesús Zambrano, López Obrador tiene que enfrentar a Enrique Peña Nieto y al aparato priista con pues lo que traen atrás de sí, por un lado, por otro lado a Josefina Vázquez Mota dentro del Partido Acción Nacional. ¿Cómo hacerle? ¿Quién es el adversario real en ese momento? Mira, yo creo que el adversario principal, de acuerdo con lo que marcan las encuestas sobre preferencias electorales de los últimos meses, es Enrique Peña Nieto, porque además significaría su regreso una verdadera tragedia para el país. Es el viejo PRI con un pretendido rostro nuevo que no se renovó y que sigue, según lo estamos viendo, pues haciendo uso de las peores prácticas y con las peores alianzas, como lo vimos en Michoacán, aunque se molesten mucho los priistas por mi convicción y por las demostraciones que hemos hecho de vínculos indeseables con poderes fácticos y legales en el país. Bueno, entonces, yo primero convencido de que ninguna elección está determinada de antemano. Lo vimos en el 2006. López Obrador estaba arribísima, 14, 16 puntos. Calderón empezó en la cola, rebasó y con todo y fraude, pero logró empatar por lo menos. ¿Sí? La diferencia fue 0.56%. Bien. ¿Por qué pensar que hoy nosotros en el arranque, que hay que ver todavía de aquí a poquito más de un mes, que arranquen las campañas, ¿por qué pensar que ya estamos perdidos? Pues entonces, si nos sintiéramos así, entonces ¿para qué participamos? Ahí hay que centrar nosotros nuestra convicción de que de quien hay que cuidarnos principalmente es de lo que haga el PAN, que yo creo que está cayendo ya en la desesperación ante el hecho de que paulatinamente, aunque sea un puntito semanal o 2 puntos mensuales, va cayendo en las preferencias electorales y creciendo sus negativos. En segundo lugar, hay que decir que en las precampañas, en la precampaña particularmente de López Obrador, lo que vimos fue otra vez ese entusiasmo que se empezó a prender, como lo vimos también en los inicios de la campaña del 2006. No con esa intensidad, pero por lo menos yo lo acompañé a mi tierra natal, Sonora, y en mi pueblo donde yo nací, Empalme, se llenó la plaza y les preguntaba a los compañeros, ¿desde cuándo no se llena la plaza? Me dice, desde cuando tú fuiste candidato a gobernador en 1997, y que fue cuando ganamos una parte muy importante
del territorio sonorense para el PRD. Entonces empiezan a aprenderse cosas. En Nuevo León mismo, que era una plaza árida políticamente para nosotros, hace 2 semanas que estuvo Andrés Manuel, pues recibido con bombo y platillos por el sector empresarial más importante de Nuevo León. Es decir, yo estoy situado en un optimismo objetivo de considerar que vamos a arrancar dentro de 5 o 6 semanas las campañas con un alto grado de competitividad y que luego ya en la campaña misma, cuando se den los debates, 2 mínimo, dice el IFE, ya no quisieron aceptar más, vamos a ver de qué está hecho cada quien en las campañas y en los debates mismos, cuando le quiten el teleprompter a Peña Nieto, a ver que le hagan alguna pregunta no tan sencilla, sino un poquito más compleja como la que le hicieron en la Feria Internacional del Libro, pues a ver cómo se comporta. Jesús, la Ciudad de México se convirtió finalmente en el último bastión del PRD como PRD realmente, ¿sí? Los gobiernos de los estados, bueno, pues tienen ahí presencia con candidatos aliancistas, que fue una apuesta importante que finalmente en otros estados no funcionó. ¿Está garantizado el triunfo en el Distrito Federal o hay que meterle mucho apoyo al DF? Bueno, hay que precisar que también en Guerrero, hace un año exactamente, ganamos en una coalición de fuerzas de izquierda, con una ruptura del PRI, ciertamente, que luego después se afilió al PRI, PRD. ¿No? Al PRD, al PRD, perdón. Y están haciéndose cosas muy importantes, por cierto, con todas las dificultades que tiene manejar Guerrero, muy similares a las que estamos haciendo aquí en el Distrito Federal. No está garantizada tampoco para nosotros, aunque las preferencias electorales nos sitúan arriba, y es lo que nos hace redoblar nuestro optimismo, pero también nuestros adversarios no son de mentiritas. Aquí, estoy seguro, va a venir el PRI a querer asaltar la fortaleza principal que tiene la izquierda en el Distrito Federal, van a meterse con todo lo que tienen, porque saben que ganando ellos el Distrito Federal, tienen asegurada la elección nacional. Y nosotros, manteniendo nuestra mayoría, como se ha visto que se puede lograr, tendremos una plataforma fundamental para pelear nuestra mayoría a nivel nacional. Tengo mucho optimismo en que vamos a terminar bien el proceso de selección de candidaturas, que vamos a, por lo tanto, a entrar a una contienda electoral con altísimas probabilidades para que nos alcemos con el triunfo aquí en la Ciudad de México de nueva cuenta el 1 de julio. ¿No va a haber conflicto postelectoral esta vez? Yo espero que no. Yo creo que está blindándose con suficiencia el proceso electoral. Hoy incluso aquel reclamo del voto por voto, casilla por casilla, cuando la diferencia es muy cerrada, está en la ley, lo logramos nosotros. Fue parte de las cosas positivas, por cierto, que la lucha postelectoral del 2006 logró. Hoy hay un IFE, hay un Consejo General del IFE renovado, con dificultades luego, con resoluciones controversiales que toma, pero bueno, también está regulado que los poderes fácticos no pueden hacer la guerra sucia en los medios electrónicos como se hizo también. Veremos qué sucede. Más bien yo creo que a lo que hay que estar pendientes es a evitar que recursos del erario público ilegalmente se transfieran a las campañas electorales. Jesús Zambrano, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Juan Jesús Zambrano, aquí en Línea Directa.